Todo lo que la tele me había contado era en blanco y negro. Crecí pensando que la vida de los 70 era así. Decisión número 1. Esta será una película a color. Decisión número Estamos 2. con Cari Cuyul, directora de La vida que vendrá, tu segundo largometraje, ¿cierto? Segundo largometraje, sí. Y en esta documental en particular, lo que más me impacta desde el inicio es que eres parte del documental, que tú comienzas a relatarnos todo lo que te está pasando durante la investigación con estos archivos. ¿Eso entonces sientes que te convierte en un archivo más con el que trabajas en la película? Ah, bueno, qué interesante pregunta o forma de verlo. No, creo que más bien lo que traté de construir en ese texto y en esa voz en off era, siempre parto de la idea, como trabajo mucho con voz en off, de construir un personaje para la película que se esté haciendo, independiente de que siempre soy yo, pero sí situarme como un personaje más y en este caso, para la vida que vendrá, el personaje era de una investigadora, casi como estar revisando, hacer que ese texto funcione como si estuviera yo revisando al mismo tiempo que la gente estaba viendo la película. Esa era mi Sí, intención. casi se siente como que estamos como en la sala de edición contigo Ujú. o en la preproducción, como que se siente muy como un reportaje en vivo. Sí, y bueno, esa fue un poco la intención de la construcción del texto, que se sienta que están acompañando esa investigación al mismo tiempo, como que si estuviésemos justo revisando al mismo tiempo. Y por eso, y algo en donde funciona muy bien fue la forma de estructurarlo con las decisiones y los errores, como hacer partícipe a las personas de ese momento en que me voy dando cuenta, me voy encontrando con esos momentos. Y ocupas archivos de distintos lugares que realmente no pertenecían a ti la mayoría. ¿Cómo fue el conseguir los permisos? Ya sabíais más o menos cómo funcionaba el tema de los derechos, por ejemplo? Sí, o sea, lo que hicimos es que casi todas las cosas tratasen de funcionar al mismo tiempo, casi. Es decir, como que mientras estábamos investigando teníamos que ir premontando, pero al mismo tiempo en la planilla, porque hice una planilla de investigación, de catalogación más bien, y en esa planilla íbamos indicando informaciones que sirvieran para justo que cuando llegue el momento de empezar a solicitar los permisos, tuviésemos pistas. Entonces, al mismo tiempo que encontrábamos un archivo, tratábamos de catalogarlo con toda la información que hubiese alrededor de ese archivo. Y eso incluía, aparte de información estética, de forma, técnica, intentar indagar lo máximo posible a quién pertenecía o a quién había que escribir o por dónde había que partir para ubicarlos. Bueno, Eso fue como un trabajo simultáneo. y en ese sentido, quizás la película, no sé si te parece que fomenta o como que está haciendo un llamado a que la gente archive como las cosas que le pasan, como salí a esta marcha, grabemos, hablé con tal persona sobre este tema que está pasando a nivel país, grabémoslo, guardémoslo. Sí, y sobre todo ahora que hay como una sobreproducción de imágenes, como, o sea, ojalá la gente sea consciente además de que existen los espacios para resguardar los archivos, como son las cinetecas o los, no sé, los archivos específicos que están como por ejemplo el de la USACH. O sea, no todos reciben todo, claro está, tienen sus líneas, etcétera, pero en algún minuto esos materiales van a tener que ser resguardados, por ejemplo, los del estallido, como dices. Yo no sé si hubo gente, por ejemplo, en el estallido que hizo toda una recopilación de los virales de celular. Y yo me acuerdo de haber accedido a esas carpetas porque todavía estaban vigentes al momento en que seguía investigando para esta película. Entonces es importante que siempre existan y hayan guardianes de la memoria. Y eso implica guardar, ojalá el máximo posible de los materiales porque en algún momento van a contar algo sobre el pasado. ¿Te parece que los archivos, o sea, por ejemplo, con los que trabajaste, tienen de alguna manera una ideología o un pensamiento con lo que está pasando? O sea, un archivo puede como decantarse más por un lado, o son Sí. objetivos neutrales.
No, no, yo creo que, por ejemplo, para el caso igual de lo que dejamos en la película, sobre todo, no sé, lo de los cineastas amateurs, por ejemplo, son archivos que están hechos desde de un lugar de pensamiento, de un lugar de convicciones y un lugar de preocupaciones, como qué es lo que querían registrar. Por otro lado, en los archivos institucionales también hay una mirada, por ejemplo, en los archivos de la USACH, volviendo a la USACH, hay una mirada de un compromiso que existió en la UTE en ese momento por registrar los procesos y los momentos universitarios también de una manera. Había una preocupación de ello y una línea editorial. Y por otro lado, estos archivos que aparecen, que son dos momentos en la película, que son archivos de dictadura, de propaganda de dictadura, también tienen una forma súper explícita de abordar la imagen y el discurso. Entonces, sí, todo el rato uno es consciente de cómo está registrando, para quién está registrando y por qué está registrando. Y de hecho, uno de los momentos como que más destacan es justamente el momento en el que se graban tanto la gente que está de acuerdo con Pinochet y la gente que está en contra de Pinochet en el minuto en el que lo están enjuiciando. Ujú. Sí, y esa es un programa, ¿esto qué era? Este programa de rock and pop. Bueno, los que después iniciaron, esto es de Aplaplac. Ese era un programa de televisión específico que hacían en el canal 2 de Rock and Pop y tiene toda esta carga humorística que siempre ha caracterizado a Plaplac. Como ellos representaron estos dos mundos que en el fondo estaban ellos observándolo, que podríamos decir que era objetivo, pero en la forma en que se organizan las imágenes, que después nosotros reorganizamos para el montaje de la película, pero igual respetando mucho cómo era el montaje original. Es también una forma de observar. Ahora, los personajes que habían ahí eran particulares y el momento también. O sea, y qué bueno que haya un registro de ese momento. Yo creo que mucha gente estaba en su casa, yo era muy chica ahí, pero mucha gente debe haber estado en sus casas siguiendo esa noticia, así mismo como estaban esos dos grupos. Sí, por ejemplo, siento que en el mundo de la televisión chilena se habla mucho del tema de los ratings, de los puntos de ratings, pero nunca tenemos como archivo de la gente viendo los programas y bueno, ahora el mundo creó esto de los react y gente como Sí. reaccionando a programas de televisión en vivo, pero la gente común y corriente, como ocurre en ese archivo, bueno, no sé si son tan común y corrientes, pero es como un precursor de lo que veríamos ahora. Sí, exactamente, es como el proto-React. Ese archivo en particular o ese momento en particular de... Y en la narración también mencionas mucho a tus padres, incluso amigos que son los que te inspiran con este tema de que ves la pesadumbre en ellos. ¿Por qué no, por Ujú. ejemplo, en algún momento te planteaste entrevistarlos, hacerlos partícipes de la narración quizás? No, creo, es que a mis papás ya había trabajado con ellos para mi primera película. O sea, yo creo que ya tenían que descansar un rato. Pero además, porque como te contaba, como esta construcción de personaje de esta investigadora revisando los archivos, tenía estos momentos de fuga en que me lo relacionaba con mi historia, en esos momentos específicos para poder entrar a otros temas o a otras reflexiones dentro de la película. Y un poco cómo se vinculaba esa memoria personal que está en esos momentitos con lo que estaba revisando. Entonces no, creo que no era necesario haberlos incluido además. Y además lo otro es que creo que los testimonios que tenían que estar son los que quedaron, como los que se pudieron registrar y encontré que estaban en los archivos. Y ahí era muy importante que justo los que decidí dejar en la película era sobre estos personajes que corresponden a pobladores o a gente que son de los márgenes de nuestra historia. Entonces, podríamos decir que al tener a este personaje de la investigadora que en realidad lo interpretas tú, es como un acto de autoficción que estás haciendo con el documental. Sí, sí. Solo en ese sentido como para construir el texto y el lugar desde donde se enuncia, pero claro, todo lo que va construyendo el texto, lo que va pasando, era justamente lo que me iba pasando a mí en el proceso.
es tú finalmente. Sí, sí, sí. Solamente que es una forma práctica para mí al momento de construir el texto y luego construir o hacer la interpretación de la voz, poder configurar un personaje en un lugar. Por ejemplo, en Historia de mi nombre, como ocurre la película dentro del interior de un auto, para mí era importante ser un personaje que estaba desde el asiento trasero de un auto recordando en este viaje. O sea, ese era sí, como la forma que encontré. Y en este era esto, como tratar de, ojalá, hacer partícipe a los demás, como si yo estuviese viendo los archivos junto con la gente. ¿Y en algún momento te planteaste tener otro título, no sé, otra cosa que no sea la vida que vendrá, la vida que es que estamos viendo, alguna otra cosa? Ajá. No, sabes que lo del título lo puso mi mamá. Yo ya tenía el proyecto desarrollado en un momento y no encontraba título. Y estaba diciendo, ay, necesito ponerle título a esto porque creo que tenía que hacer una aplicación a algo. Y le dije, ayúdame, porfa. Y le empecé a contar de qué se trataba en ese momento. Y ya dame un momento. Y empecé, no sé, con que se pudo hacer otras cosas y de repente me dijo, ya lo tengo. Y ahí lo encontró y bueno, ¿y qué hacía? Y ahí me dijo, no, es que tiene que ser esto porque es como uno todo el tiempo está esperando que van a pasar cosas y además se desprende de esta canción del Pueblo Unido. Entonces ella hizo esos dos links que le agradezco mucho. Sí, porque Ujú. eso fue parte de la postproducción. ¿Hay algo más que te gustaría, no sé, quizás lo del título u otra cosa que haya pasado en la postproducción que te habría igual quizás agregarlo a esta narración de estoy descubriendo estos archivos, esta historia con ustedes, el público? No, bueno, lo del título fue muy al inicio, cuando yo estaba muy desarrollando el proyecto. Y lo del personaje sí fue entrando a edición, postproducción, porque en postproducción también tuvimos que trabajar mucho el texto, porque era un texto difícil. Pero sí, no, creo que no ocurrieron otras cosas. Creo que igual fue una película, a pesar de la dificultad que tiene de que son toda esta cantidad enorme de archivos de años, de situaciones, de momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente igual fue fácil en ejecución, como que logramos armar una manera muy disciplinada de trabajar, porque podría haber sido un caos. El asunto es que creo que hola, la dificultad estuvo más bien para mí como en términos personales atravesar todo, sí, estar como muy relacionada a las imágenes, que en el fondo ahora está relacionado a momentos de Chile en particular, que es difícil abstraerse en lo personal de esas situaciones. Creo que eso fue lo más Difícil. difícil en un momento. Por ejemplo, en el 2023 siempre lo digo porque justo eran los 50 años del golpe de Estado, no sé, como creo que eso es, o sea, mi vínculo con esas imágenes, con esos momentos, con estar todo el tiempo, durante mucho tiempo, vinculada a esos archivos, ya los personajes, sí fue la tarea más difícil, pero finalmente igual es parte del proceso, o sea, sí o sí tenía que atravesarlo así. Y como documentalista, o quizás para esta película en particular, ¿tuviste alguna referencia nacional o internacional de un documental o un realizador que te inspirara como este estilo de narración, de forma de investigar también? Mm. No, la investigación yo creo que fue algo que descubrimos en el momento junto con José, que fue quien me ayudó a investigar. Sí, no tenía ninguna directriz de por dónde empezar esto. Solo intuición y hacerle mucho caso a la intuición. ¿Y alguna película próxima que ya estés pensando? No, justo creo que me voy a tomar un ratito. Me gustaría hacer un corto porque siempre siento que es como un proceso un poquito más liviano, aunque tiene otras dificultades justo por el formato. Pero de momento sí quiero, me demandó mucho esta película, mucho en su realización, entonces creo que voy a esperar un rato hasta que aparezca otra cosa, pero de momento no, de momento así lo pronto, ¿Ya? no estoy pensando en una idea, pero de repente, tú sabes, llega y es como, ya ahora, pero en estos meses próximos no. Claro, estuve leyendo que para esta película, por ejemplo, te habías planteado primero como el qué hago ahora, como qué hago en este encierro, qué es lo que se viene ahora para mí.
Pero me dice entonces Sí, que para tu próximo proyecto como que vas a ir más relajada, como sí, cuando llegue la totalmente. idea, llegue. Ujú. Sí, totalmente, porque aparte estoy como, y yo creo que igual tiene que ver con eso, como que partió muy encerrada, después yo me fui de Chile, entonces todo fue muy desde lejos, y creo que ahora estoy como muy disfrutando este momento de compartir la película y sobre todo acá. Ah, de la vida que vendrá después de Sí, exacto. disfrutando eso. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por darme esta entrevista y Ay, muchas gracias. Sí, espero que siga, que hagan boca a boca, porque todavía quedan algunos días en cartelera. Un llamado que eso, que vayan al cine, ojalá puedan verla en comunidad también, porque creo que eso igual es importante porque es mucho a lo que apela la película. Vayan con amigos, amigas, colegas o familia para compartir. Y además como ha sucedido mucho en las funciones como la intergeneracionalidad también es interesante. Inviten a sus abuelas, a sus abuelos para compartir.